con la finalidad de dar respuesta a la siguiente interrogante. ¿En qué se basan los entrevistados para autoidentificarse e identificar a otros dentro de una categoría étnico-racial? Acudimos a Jirón de la Unión en el centro de... Pasados y de acuerdo a sus costumbres, usted se considera de origen quechua, aymara, nativo indígena, negro, moreno, sambo, blanco, mestizo, otro o no sabe. ¿De acuerdo a nuestros antepasados? Supongo que mestizas, ¿no? ¿Por qué? Porque igual así seamos limeños, tenemos antepasados indígenas y bueno, hasta que hablas español, que no. Por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres, ¿usted se considera de origen? ¿De qué origen te considerarías de estas alternativas? Quechua. ¿Por qué? Porque mis orígenes, yo pienso que mis padres son de la región Sierra y por eso pienso que son de la región Quechua. Por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres, ¿usted se considera de origen? Mestizo. ¿Por qué? Bueno, de parte de mi mamá, de la sierra. Por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres, ¿usted se considera de origen quechua, aymara, nativo o indígena de la Amazonía, negro, moreno, sambo, afroperuano, blanco, mestizo? Mestizo. ¿Por qué? Tengo la mezcolanza de todas las sangres, de la selva, de la sierra y la costa. Ya, por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres, usted se considera de origen quechua, aymara, nativo indígena, negro, moreno, sambo, afroperuano, blanco, mestizo, otro o no sabe. Mira, de acuerdo a mis costumbres míos, yo me considero nativo indígena de la Amazonía. ¿Por qué? Porque mi madre es de allá y me enseña sus costumbres, sus comidas. Mi padre igual es de la sierra y también me explica algo a comer cosas de allá o a hacer señores de milagro y esas cosas. Y yo, ok, chévere. Ya. Por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres, ¿usted se considera de origen? Moreno. ¿Por qué? Porque no me considero ni tan blanca ni tan negra. Antepasados y de acuerdo a sus costumbres, ¿usted se considera de origen? ¿De qué origen te considerarías? ¿Por qué? Pues porque, no sé, no sabe explicarle. Las costumbres como que las cambiamos, o sea, no puedo explicar, no sé explicarle, la verdad. Yo soy mala así que no sé por qué estoy acá. Mestizo no, seríamos otro. Por sus rasgos familiares. Mis padres, en sí mi madre es de tez blanca y Entonces te considerarías mestizo. exacto. Bueno. Y de acuerdo a sus costumbres, ¿usted se considera de origen? Mestizo, ¿Por qué? porque son razas combinadas. De su percepción, ¿cómo me califica a mí como entrevistador? ¿En qué grupo de estos me ubicaría según mi origen?
quechua aymara, nativo indígena, negro, moreno, samo, peruano, blanco, mestizo, otro o no sabe. No sé, no se encuentra en pantalla. Pero ¿cuál más o menos? Mestizo. ¿Por qué? También. ¿Por qué? Porque todos hemos nacido aquí, pero tenemos los mismos antepasados, pues, ¿no? Entonces, Claro. De acuerdo a su percepción, ¿cómo me clasificaría usted? ¿En cuál de estos grupos me ubicaría a mi origen? ¿de usted? Sí. Quechua también, ¿Por qué? por su color, Ya. por su tez. Ok, de acuerdo a su percepción, ¿cómo me clasificaría usted a mí? ¿En cuál de esos grupos ubicaría mi origen? Creo que mestizo también. ¿Por qué? Bueno, por el tono de piel y todo eso. De acuerdo a su percepción, ¿cómo me clasificaría usted a mí? ¿En cuál de estos grupos ubicaría mi origen? No sabría decirte. No sabe. No. De acuerdo a su percepción, ¿cómo me calificaría a mí como entrevistador? ¿En cuál de estos grupos me ubicaría de acuerdo a mi origen? Quechua aymara, nativo, o indígena, negro, moreno, sambo, blanco, mestizo, otro o no sabe. No sé, no lo conozco mucho. Pero bueno, Pero según sus rasgos, simpáticos. mestizo. ¿Por qué? Bueno, creo que todos aquí somos mestizos, bueno, excepto los gringuitos que vienen acá visitando. Porque somos de acá de España y los acá, pues los negros también. Todos mestizos. Todos somos mestizos, peruanos. De acuerdo a su percepción, ¿cómo me calificaría usted, o sea, a mí? ¿En cuál de estos grupos me ubicaría? También moreno. ¿Por qué? Porque tenemos más o menos la piel o la piel del mismo color. De acuerdo a su percepción, ¿cómo me clasificaría a mí? ¿En cuál de estos grupos me ubicaría en mi origen? Mestizo. Sí. ¿Por qué? Por tus rasgos. El color de tu pelo, por dicho. Está entre blanco y está pequeño. De acuerdo a su percepción, ¿cómo me clasificaría usted a mí? ¿En cuál de esos grupos ubicaría mi origen? ¿Quién soy? ¿O no? Usted es media chinita. Sí. Blanca. Mestizo. Blanca, mestizo. ¿Por qué? Porque también es como chinita, pero media, no es tan clara, no es tan de color blanco, pero sí, no es tampoco tan oscura. ¿Le parece que sería importante preguntar esto en un censo, en una encuesta oficial? ¿Por qué sí o por qué no? Sí, para informarnos más, porque así como yo tampoco no sé mucho del tema, entonces deberían hacer más encuestas, educarnos en la televisión, informarse. ¿Le parece que sería importante preguntar esto en un censo o encuesta oficial? No tanto, ¿Por qué no? porque no es tan importante, fíjate, dependiendo en qué es lo que preguntar ahí. ¿Le parece que sería importante preguntar esto en un censo o en una encuesta oficial? ¿Por qué sí o por qué no? En un censo de encuesta oficial, ¿Es importante preguntar esto? no mucho, creo. ¿Por qué? No sé, creo que a la gente no, como que no lo tomaría tanto bien. ¿Le parece que sería importante preguntar esto en un censo o una encuesta oficial? ¿Por qué sí o por qué no?
invisibilizó a una señora? No, porque a veces la gente es muy acomplejada y no quiere admitir sus orígenes. Me imagino, por eso. ¿Le parece que sería importante preguntar esto en un censo o encuesta oficial? ¿Por qué sí o por qué no? Sería importante, ¿cómo? No entiendo. O sea, estas preguntas que usted dice, preguntarlas en un censo, ponte que el gobierno se encargue de preguntar también a estas personas. Creo que sí, por el patriotismo más que nada, de la nacionalidad, cada uno que tiene, sus costumbres. Bueno, hay personas que ya ni siquiera son criollos, no sé, se dividen, ¿no? Creo que sí, para saber si somos peruanos o no. ¡Ay, no! ¡Mi carro, otra! ¿Le parece que sería importante preguntar en un censo, en una encuesta oficial? ¿Por qué sí o por qué no? Sí, porque hay personas que discriminan a otras. ¿Le parece que sería importante preguntar esto en un censo o encuesta oficial? Yo creo que sí. ¿Por qué sí? Porque así sabríamos de qué cultura somos. O sea, como que... Del lugar donde en realidad mucha diversidad, salía muchas personas y no sabes... nos juzgan. Ajá. De acuerdo. ¿Le parece que sería importante preguntar esto en un censo o en una encuesta oficial? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Para que sería también importante en cuenta en la antigüedad, cuando pasaba, creo, en la película sobre cómo a Machín, eso al que le decían todos los rap, no practican sus carnes de ejército militar, carnet militar, decían dos características, ¿no? Y eso porque ahora, o sea, eso ya ahora está ahí, ya no es tanto carnet militar. ¿Cómo cree que se podría mejorar la pregunta que le hice inicialmente? ¿Mejorar la pregunta? Sí. No sé, puedes también poner qué piensas de tus orígenes Claro. y que cada uno dé su opinión, ¿no? Y su punto de vista. Ya, muchas gracias. Ya. ¿Cómo cree que se podría mejorar estas preguntas? ¿O estarían bien? Yo pienso cuáles serían sus costumbres, podría ser, o sus respuestas, más que todo. Su respuesta que dice quechua, aymara, nativo, indígena. Explicar cada uno. ¿De qué Claro, tipo? claro, qué tipo. Ya. Gracias. Eso es todo. Ok. ¿Cómo cree que se podría mejorar la pregunta? Estas preguntas anteriores, ¿cómo lo podría mejorar? Creo que con un poco más de información antes de llegar a esa pregunta. Ah, ok. Ya, eso es todo. Ok. ¿Cómo cree que se podría mejorar la pregunta? Tal vez las preguntas no sean las adecuadas, ¿no? Están bien. Parecen bien. Ok, es todo. Gracias. ¿Cómo cree que se podría mejorar la pregunta? Ay, no, Esta pregunta. ¿O estarían bien? ¿O están bien? Sí, está bien, creo que sí. Solamente creo que deberían. Hay palabras claves que algunas personas no saben, creo, qué significa. Como yo no sabía el consenso, no sabía qué significaba. Ya, muchas gracias. Ya, gracias. ¿Cómo cree que se podría mejorar la pregunta? La inicial. O sea, la pregunta que le hice inicialmente, ¿cómo la podría mejorar? ¿Por qué cree usted que...? O sea, usted... ¿O le parece bien? Sí, me parece bien. ¿Está bien la pregunta? Sí. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo creía que se podrían mejorar las preguntas? ¿Estarían bien o están mal las preguntas? Yo creo que está bien, creo que las que todos no hacemos nosotros. Sí, yo soy pésima para hablar en público. Perdón, queda nada más. Gracias. Ya, gracias. ¿Cómo cree que se podría mejorar la pregunta? Estas preguntas anteriores, ¿cómo cree que se podría mejorar? ¿O le parece? ¿Están bien? Ok, eso es todo. Gracias. Gracias. También es importante recalcar que una de las personas entrevistadas atribuyó el ser limeño como una especie de raza. No obstante, consideró conveniente elegir la palabra mestizo por una relación histórica con nuestros antepasados.
Al pedir a los entrevistadores que los ubicasen, existió cierta resistencia a clasificarlos. Sin embargo, la mayor parte de personas que contestó los clasificó como una mezcla. La mayoría de entrevistados no se ubica en un origen étnico-racial exacto, prefieren resaltar que poseen diversos orígenes, y muchos se categorizan como mestizos. Con respecto al censo, hubo personas que lo creyeron viable y otras que no. En esta parte se resalta la existencia de la discriminación, y también se menciona que las personas pueden sentirse acomplejadas dependiendo de su origen étnico.